Y en la página del seminario. Hasta en las clases a distancia de la CEP. Ah, también vamos a salir en Canal 5, güey. Estaría bien. Ciencias TV. A ver. Listo, ya estamos. Entonces, ahora sí, gracias a todos por asistir. Les damos la bienvenida a un semestre más del Seminario Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. Hoy arrancamos con la plática de Joaquín Torres Enestrosa, que es alumno de licenciatura en Física y en Matemáticas. Trabaja actualmente con el doctor Saúl Ramos Sánchez y nos va a presentar su trabajo sobre variedades de Calabillao y cómo clasificarlas. Entonces, pues muchas gracias, Joaquín, y adelante. Muchas gracias, Miguel, por aceptar la plática, aunque ya me has escuchado hablar varias veces. Voy a desactivar mi video, nada más para que se concentren en la presentación, y cualquier cosa, pues aquí atrás tengo mi pizarrón para explicarlo un poco mejor, ¿vale? Por favor, no duden en preguntar. Espero que esta sea la última plática antes de mi examen. Entonces, me vendrían bien las preguntas o, en todo caso, las notas. Vale, gracias. Bueno, como dijo Miguel, voy a hablar acerca de variedades de Calabillao y su clasificación. Les voy a hablar un poco de, no sé por qué, de geometría analítica, geometría algebraica, que son las dos herramientas principales que voy a utilizar para analizar estas variedades. Y voy a introducir las superficies K3, que es el tema principal de la tesis. Y ya con las superficies K3 voy a hablar acerca de la clasificación de dos tipos diferentes de variedades. Para esto, a los que les interesa en teorías de cuerdas saben que las dimensiones extras de estas teorías tienen que compactificarse. Y estas compactificaciones se realizan en orbifolios o variedades de Calabillao, donde los ejemplos usuales son el toro y las superficies K3. Entonces, por ejemplo, los módulos de los toros, los módulos que generan al toro, se utilizan en el estudio de simetrías de grupo de sabor. Eso lo ha estado investigando mi asesor, el doctor Saúl, no él. Y me parece que Alex también en unas semanas va a hablar de eso, y cuerdas en variedades de Calabillao las va a presentar Miguel Ángel también próximamente. Entonces, intenté condensar demasiada información pues en estas menos de 30 diapositivas, así que voy a intentar que quede claro, y voy a hacerlo un poco más rápido que la presentación anterior. Voy a asumir que ya tenemos conocimientos de geometría diferencial real. Entonces, yo nada más voy a extender un poco estas ideas. Y voy a decir que un mapeo que va de Cn en C es holomorfo si se cumplen estas dos ecuaciones. Es decir, que la parcial de U con respecto a xy y la parcial de B con respecto a y son iguales, y que la parcial de U con respecto a y es igual a menos la parcial de B con respecto a xy. Estas son las ecuaciones de Cauchy. No. Se me fue el nombre de estas ecuaciones. Pero el caso es que tiene que satisfacerlos para cada uno, y donde descomponemos a mi función f como una función real, bueno, con coeficientes reales y una parte imaginaria. Simplemente entonces lo que tengo que hacer es extenderla a mapeos de Cn en Cm. Y voy a decir si este mapeo es holomorfo, si cada una de las entradas es holomorfa. Entonces, una variedad compleja es una variedad diferenciable con mapeos de transición holomorfos. Para mí, es un problema que ya habíamos discutido Miguel y mi asesor y yo. Yo voy a considerar que mis variedades son Hausdorff y que cumplen segundo axioma de numerabilidad. Sin segundo axioma de numerabilidad pierdo mucha información, aunque si buscan y estudian, por ejemplo, la topología de Zeeman para el espacio de Minkowski, se van a dar cuenta que no es segundo numerable, pero sí es una variedad. Depende de la convención, y mi convención va a ser que sí es segundo numerable. ¿Qué me refiero con estos mapeos de transición holomorfos? Este dibujo lo hice a mano porque soy muy malo dibujando en LaTeX.
Entonces yo tengo un punto y tengo dos vecindades abiertas, U y V. Yo sé que puedo mandarlas porque es una variedad diferenciable. Yo las puedo mandar con un mapeo phi a un phi de U y con phi inversa lo regreso. Y a mi conjunto V, a mi vecindad V abierta de mi punto, lo puedo mandar a psi de V. De tal manera, aquí no se distingue, bueno, yo no lo distingo bien, pero aquí está el conjunto imagen, de tal manera que psi inversa seguida de phi, este mapeo, sea holomorfo en el sentido que les acabo de describir. Y los dos ejemplos más comunes que les voy a presentar es el ejemplo del toro. Ahora, en el toro, yo lo que hago es, me construyo una retícula generada por W1 y W2, como se ve aquí, y cualquier punto C0, cualquier punto Z en C, yo lo puedo relacionar con un punto Z0 en este paralelogramo que le voy a decir el paralelogramo fundamental. De tal manera que esto yo lo puedo hacer para cualquier punto y al final la identificación va a ser, me va a pegar este borde con este otro borde de acá y el borde superior con el borde inferior. Y de esa manera se genera el toro, como ya sabemos de algún curso de topología. Normalmente no trabajamos con W1 y W2 arbitrarios, sino que lo dividimos todo entre W1 y me queda un 1 y un tau, que voy a llamar W2 entre W1. Este tau va a ser el módulo que les voy a explicar cómo clasificar más adelante. Y el otro ejemplo es el espacio proyectivo complejo. El espacio proyectivo lo voy a construir agarrándome C asterisco, es decir, el grupo multiplicativo de los complejos, y C' que voy a denotar como Cn-1, bueno, voy a denotar a Cn más 1 sin el origen, lo voy a denotar como C'. Entonces voy a decir que Z1 está relacionado con Z2 si solo si existe una lambda en el grupo multiplicativo de los complejos, tal que Z1 es igual a lambda Z2. Y esta relación es una relación de equivalencia. Entonces me agarro el espacio de partición y lo voy a llamar CPN, de tal manera que son todas mis clases de equivalencia. Y ahora la demostración es bastante sencilla una vez que uno le agarra la idea. Y yo me agarro todos mis UIs, tal que ZI es distinto de 0, y los mando simplemente al representante. Es decir, si me agarro phi i, bueno, en este caso, estos deberían ser zetas, perdón. Si me agarro las ZIs, yo me agarro Z0 entre ZI, ZI menos 1 entre ZI, ZI más 1 entre ZI, y los mando simplemente a la coordenada. Estas en CPN y estas son coordenadas en CN. Ahora, para estudiar y clasificar las variedades de Calabi-Yau, la herramienta más importante es estudiar cohomología. Hay muchas herramientas importantes, pero una de las tantas es cohomología. Y en geometría de Kela, en particular, yo tengo 3 teorías distintas de cohomología, que es cohomología singular, que surge al momento en la que yo quiero triangular mi variedad, la cohomología de de Rham, que habla de formas cerradas y exactas, reales, y mi cohomología de Dolbeault, que me habla de formas complejas. Y para evitar la primera plática que di con mi asesor, intentamos construir triangulaciones en algunas superficies y no nos salió. Entonces nos dimos cuenta que era más fácil trabajar con otro tipo de cohomología que con cohomología singular. Pero esto me lo da el teorema de de Rham. Entonces, uno de mis 2 teoremas de relación me dice que mi pésimo grupo de cohomología sobre mi variedad M es isomorfo
al pésimo grupo de cohomología sobre mi variedad M, pero es una cohomología singular con coeficientes en los reales, por un lado. Y por el otro tengo la descomposición de Hodge, que me dice que mi pésimo grupo de cohomología de RAM sobre mi variedad M, con coeficientes en los complejos, los puedo ver como sumas directas de los grupos de cohomología de Dolbeault. Y eso siempre lo puedo hacer. Entonces, esto ya puedo trabajar con formas delta barra exactas o exactas y cerradas, y no me presenta mayor problema. Y bueno, al final voy a trabajar con tres geometrías distintas, tres geometrías, digamos, diferenciables distintas, que es la geometría de Riemann, en donde yo tengo la noción de medida de mi métrica, tengo curvatura de Riemann y tengo curvatura de Ricci. Voy a trabajar con geometría simpléctica, donde trabajo con mis formas simplécticas omega, y voy a trabajar en geometría compleja, donde tengo un operador J, que le voy a llamar a estructura semicompleja. Entonces, la compatibilidad la puedo dar, por ejemplo, si G es compatible con J, esto va a suceder si G de JX, JY es lo mismo que simplemente G de X, Y. Y, por ejemplo, J es compatible con omega si omega de JXY es positiva definida. Finalmente, una variedad de Kähler es una variedad simpléctica. Tengo que, a menos que sea claro, voy a escribir la variedad, la forma simpléctica y la estructura semicompleja, donde voy a pedirle específicamente que omega y J sean compatibles y que J es integrable. Es decir, que los mapeos de transición o la representación de J se puede ver como la forma compleja, la estructura semicompleja en Cn. Y los ejemplos son bastante sencillos, como las superficies de Riemann, que sería la esfera de Riemann o el toro que les presenté, el espacio proyectivo complejo y el espacio euclidiano complejo, que es el más sencillo porque nada más utilizo la identidad. Esto, bueno, estoy suponiendo que esto ya los que trabajan con cuerdas ya lo conocen, porque pues lo utilizan, ¿no? Utilizan las construcciones de geometría compleja bastante seguido y Calabi-Yau y cosas así. Pero lo interesante es la geometría algebraica, porque se le da un tratamiento bastante, pues, poco profundo, y tiene muchas cosas muy importantes que nos puede ofrecer. Entonces, ahorita les voy a dar algunas definiciones que parecen un poco oscuras, pero van a tener un poco más de sentido en un momento. Entonces, yo les voy a decir que un conjunto algebraico, V, es el conjunto de ceros de este número finito de polinomios, F1 hasta Fdl. Es decir, estos son los X1 hasta Xn, que obviamente viven en mi espacio Kn, donde K es un campo, tal que f de i de X1 hasta Xn es 0. Y yo voy a definir la topología de Zariski como los complementos de mis conjuntos algebraicos generados sobre un ideal en el anillo de polinomios. Y esta tiene algunas cosas interesantes, ahorita se las voy a mencionar. Un ideal simplemente es cerrado bajo la suma, es abeliano en el anillo de polinomios, y también es cerrado bajo la multiplicación izquierda. En el caso de polinomios me parece que no hay problema si también pido multiplicación derecha, pero voy a dejarlo con multiplicación izquierda. Entonces, si yo me agarro a cualquier U en mi campo, en mi espacio afín Kn, yo voy a definir IU como el ideal de polinomios que se anulan en U. Y bueno, algunos resultados fundamentales. Yo les dije que mis variedades diferenciables son Hausdorff. Entonces, el primer problema es que Zariski no es Hausdorff. Y pues eso nos pone bastantes problemas que tenemos que resolver de alguna manera, que ahorita les voy a explicar cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, también tenemos el teorema de bases de Hilbert, que me dice que mis ideales son infinitamente generados, entonces no tengo que agarrarme
muchos bueno, sí puedo agarrarme muchos, pero no necesito infinitos polinomios para generar un ideal. El teorema débil de ceros de Hilbert me dice que si la identidad vive en el ideal, entonces el conjunto algebraico asociado al ideal es igual al conjunto vacío. Y el teorema de ceros de Hilbert, que es uno de los teoremas fundamentales y muchos resultados salen por este teoremita, me dice que si tengo un conjunto algebraico, entonces el ideal asociado a ese conjunto algebraico generado por J simplemente es este ideal radical, donde defino la raíz de J como todos los polinomios en K, en mi anillo de polinomios, tal que existe una M natural, de tal manera que Fm vive en J. Bueno, para esto, como nos interesa trabajar con coordenadas, yo voy a definir lo que es el anillo de coordenadas OB como mi anillo de polinomios, módulo, el ideal de ese conjunto algebraico. Entonces, si yo tengo un espacio topológico, voy a definir mi categoría top X como los conjuntos abiertos de X, y los morfismos van a estar atados por estos conjuntos, la inclusión si U está contenido en V, o el vacío si no está contenido. Y las gavillas van a ser funtores contravariantes, esto es importante, ahorita les doy estos ejemplos, que van desde mi categoría de abiertos, mi categoría top X, en mi categoría de anillos. Esta categoría de anillos es algo general, pero es la que de momento está funcionando y es la que voy a utilizar. Por ejemplo, sobre una variedad diferenciable, las siguientes son ejemplos de gavillas, que es el espacio de funciones diferenciables de infinito sobre M, espacios de P-formas y grupos de cohomología, donde se comporta el funtor me manda mis funciones entre dos espacios, digamos N y M, me los manda por medio de pullbacks, que, bueno, los conocemos también de geometría diferencial. Algunos otros resultados es que, por ejemplo, mi anillo de coordenadas es una gavilla, y yo voy a definir mi espacio anillado como un par X o X, donde OX es una gavilla en la categoría de anillos. Y una variedad algebraica es un par X o X, tal que para cada X existe un abierto U, obviamente dada la topología, que me dice que UX o XU es isomorfo a un conjunto algebraico. Si se dan cuenta, esta definición coincide con la definición de variedad diferenciable, en el sentido que yo estoy buscándome para las X una variedad. En mi caso diferenciable, me busco las subconjuntos abiertos de X, cualquiera que sea, de Rn, cualquiera que sea su forma, y veo que se parezcan. Aquí voy a agarrarme conjuntos algebraicos, o sea, pueden ser curvas algebraicas, superficies y sus análogos de dimensiones mayores. Y es importante que sean isomorfo por funciones birracionales, porque si pido nada más que sean funciones regulares, es decir, funciones polinomiales, por decirlo de otra manera, puede que haya conjuntos que no sean variedades algebraicas. Les decía que estaba un poco oscuro todo, pero espero que esto ilumine un poco todas estas definiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo AX más B menos Y, mi B de AX más B menos Y es simplemente esta recta, Y igual a AX más B. Y su ideal asociado es AX más B menos Y. Porque, bueno, no puedo descomponer este polinomio no lo puedo factorizar. B de 0, por ejemplo, es igual a Kn, donde el 0 es el polinomio 0 en mi anillo de polinomios, y la gavilla asociada simplemente es el mismo anillo de polinomios.
Y este es el ejemplo que les quería mencionar por la importancia de que sea un isomorfismo birracional. Bxy-1, que lo voy a denotar como X, es la hipérbola, la que conocemos, y su anillo de coordenadas es el anillo de polinomios coeficientes en X, 1 entre X. Entonces aquí es donde se nota que tiene que ser racional el polinomio. Y aquí hice un pequeño dibujo donde se ve, por ejemplo, el conjunto algebraico B de Y menos X, que es esta recta, B de X cuadrada más Y cuadrada menos 1, que simplemente es la circunferencia que ya conocemos y queremos, y B de 0, que es todo R2. Los puntos, para que no se perdiera mucho, nada más hice puntos, pero representa el complemento de la circunferencia. Entonces, si se dan cuenta, es demasiado grande este conjunto abierto, y por eso, o sea, es la idea de este abierto demasiado grande, es lo que nos da la demostración de que la topología de Zariski no es una topología Hausdorff. ¿Dudas hasta este momento? Pues yo me perdí un poquito con lo de los functores con los que íbamos a trabajar, entre el top y la del... ¿Aquí? Ándale, ahí... Sí. O sea, como qué estructura es la que nos interesa preservar con los functores. Eso es a mí los functores, voy a explicar un poco más adelante cómo me sirven en el problema de clasificación y por qué no existe el inverso, pero ahorita nada más me está interesando las gavillas, que yo le puedo dar, más bien no le puedo dar, tienen la estructura natural de gavilla, estos espacios que nosotros conocemos, tienen estructura de gavilla. Entonces, por eso me interesa. Y además, como estoy usando que son funtores, más adelante les voy a mostrar bueno, no les voy a explicar cómo sale un pequeño resultado de la clasificación. Me interesa nada más que sepan que son funtores para que vean de dónde sale el problema de clasificación. Okay. Como tal, no estoy dependiendo de que sea una u otra estructura, sino de que sean simplemente funtores. ¿Sí? Bien. Ok. Sí, gracias, Joaquín. Entonces, voy a retomar el ejemplo del espacio proyectivo complejo y voy a considerar la construcción anterior de la misma manera. Este es otro ejemplo de por qué tiene que pedirse que los isomorfismos sean birracionales, porque si se dan cuenta aquí tengo Z0 entre ZI. Y si fuera simplemente regulares, sabemos que la división de polinomios no necesariamente da otro polinomio en el mismo anillo. Entonces, por eso tengo que pedir que sea birracional. De esta manera, con estos mapeos, cada phi me va a inducir una topología en CPN. Eso ya sabemos hacerlo en cualquier curso de topología. Y phi me induce un isomorfismo entre el anillo de polinomios en n variables y en cada uno de los UIs. Bueno, en sus respectivos anillos de coordenadas. Y llego finalmente a Gaga, que son los teoremas importantes. Varios resultados salen de estos teoremillas, pero el artículo es bastante extenso, pero algunos de las cosas más sencillas, digamos, que se pueden entender es, por ejemplo, que la topología usual es más fina que la de topología de Zariski. Es decir, que la topología inducida por el espacio Cn va a contener a todos los elementos de la topología de Zariski. Pero de esta manera, si yo tengo cualquier espacio X, cualquier variedad algebraica X, obviamente no es Hausdorff. Yo puedo, en vez de considerar su topología de Zariski, puedo considerar su topología
digamos, usual, y sí va a ser Hausdorff ahí. Entonces, si yo tengo una variedad algebraica, esto es importante, compleja, que no es singular, y bueno, de por sí le voy a pedir que sea compacta nada más para que no haya problemas. Entonces, yo puedo construir una variedad analítica que voy a llamarla analitificación de X, donde también analitifico el anillo de coordenadas. Esto lo puedo hacer porque las funciones polinomiales, en realidad, bueno, no en realidad, también son analíticas en las analitificaciones. Parece trabalenguas, pero es cierto. Y Y otro perdón, problema Joaquín, también. ¿Mande? Ajá. al realizar la analitificación, automáticamente ganamos cosas en topología Sí, también, ¿no? Sí, ok. sí, sí, agárrate, por ejemplo, el, este conjunto, agárrate si quieres la red. Este es isomorfo a R, ¿no? Normalmente, Sí, con su topología usual. Entonces, agárrate primero la topología de Zariski, que consta de complementos de puntos. Entonces, pues tienes nada más R perforado en distintos puntos. Va a ser tu topología de Zariski. Pero si en vez de considerar la topología de Zariski de R, consideras su topología usual, ya de paso te estás ganando hasta metrizabilidad. sí, todo. Entonces, Ok. ya tienes hasta T4 si quieres. Ujú. Y otro resultado interesante es que la topología de Zariski no se preserva bajo producto topológico, pero en las analitificaciones sí se conserva. Y eso pues también quita bastantes problemas de estar considerando una u otra topología, simplemente consideramos el producto de una u otra manera. Bien. Y los dos teoremas principales de ese artículo, al menos para lo que estoy haciendo, es que yo tengo mi variedad analitificada XAN con su gavilla correspondiente y la proyecto a esta variedad X algebraica nada más con su gavilla usual, y esto me va a inducir un isomorfismo. Esto es que yo puedo considerar los grupos de cohomología de mi variedad algebraica, simplemente van a ser grupos de cohomología singulares. O pueden ser grupos de cohomología de Ram o de Dolbeau. Entonces eso ya me salva de tener que estar calculando grupos de cohomología algebraicos, bueno, de variedades algebraicas, que, que sí puede ponerse bastante más complicado. Y el otro teorema me dice, es de Chow, igual lo demuestra Serre en su artículo, pero Chow me dice que si tengo una subvariedad cerrada analítica en CPN, entonces es una variedad algebraica. Entonces, tengo una cierta dualidad ahí, ¿no? Porque tengo variedades, o sea, una variedad algebraica la puedo considerar una variedad analítica y una variedad analítica la puedo considerar una variedad algebraica. Con ciertas restricciones naturalmente, pero lo puedo hacer. Entonces, el problema bastante interesante que les comentaba es el toro. Yo voy a definir una función elíptica, E, como una función con doble periodo en una retícula. Y si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de la forma y cuadrada igual a ax cúbica más bx cuadrada más x más d, entonces el conjunto algebraico asociado a ese polinomio es una curva elíptica. Y eso pues está, ahorita les voy a explicar como lo interesante de esto. Otra cosa es que yo puedo proyectarla considerando un polinomio f, donde veo los grados, tengo y cuadrada z, entonces el grado es 3, aquí tengo ax cúbica, el grado es 3, bx cuadrada z, el grado es 3, cx z cuadrada, el grado es 3, y dz cúbica, el grado es 3. Entonces es un polinomio de grado 3, y por tanto mi conjunto algebraico asociado a f está contenido en CP2. Si se dan cuenta, si yo hago z igual a 1, recupero el caso anterior. Y puedo, al momento de proyectarlo, puedo utilizar un poco más de información.
Pero mientras, les voy a comentar, mi curva algebraica proyectada no tiene singularidades, y una función elíptica que asociada a una retícula lambda. Aquí, si ven, ya estoy trabajando con el toro. En mi curva elíptica es biolomorfa. Entonces, tengo este isomorfismo aquí, de tal manera que hasta la suma módulo lambda que tenemos en el toro se induce en mi conjunto algebraico, que es la curva elíptica proyectada. Esto se va a ver mejor acá. Aquí, si yo tengo un punto en este paralelogramo, que le voy a llamar el paralelogramo fundamental, tengo dos puntos, los sumo, me puede dar un punto fuera del mismo paralelogramo, encuentro el punto con el que está relacionado dentro del paralelogramo y lo regresa. Entonces, a eso me refiero con suma módulo lambda, y resulta que esta operación se pasa a mi curva elíptica. Entonces, si yo tengo P1 y P2, y lo mando junto con una recta, veo dónde chocan, me agarro la vertical, y esa va a ser la suma. Entonces, por eso el toro, voy a decir que el toro es una variedad algebraica, y como la operación es conmutativa, puedo sumar A más B, y es lo mismo que B más A. Entonces, mi toro va a ser una variedad algebraica abeliana. Y eso es bastante, es como otra manera de estar sumando, bueno, de considerar al toro, aunque tal vez sea más fácil hacer sumas módulo lambda que estar dibujando cada una de estas rectas, pero pues también aporta un poco de información. Porque de esta manera, si se acuerdan del teorema de Chow, como BF es cerrado por definición, y mi toro es biolomorfo a BF, entonces el toro está contenido, bueno, está encajado en CP2. Entonces el toro de esa manera se convierte en una variedad algebraica. ¿Sí? Y bueno, ahora voy a empezar a considerar ya el tema principal, que son las superficies 3. Y les voy a mencionar rápido, la conjetura de Calabi es un teorema de existencia. No me dice, como muchos teoremas, cómo calcular las cosas, nada más me dice que existe y que debo ser feliz por eso. Pero ahorita les comento el problema de ahí. Y me dice que existe una métrica G, tal que la curvatura de Ricci asociada a esa métrica vive en la primera clase de Chern. Y las variedades que satisfacen que su primera clase de Chern se anula, las voy a llamar variedades de Calabi-Yau. Esta clase de Chern es bastante complicada, bueno, no bastante, pero sí me ha costado un poco de trabajo calcularla, pero por ejemplo, en superficies de Riemann, la primera clase de Chern está dada en términos del género, es decir, la primera clase de Chern es el género de M. Y aquí está la característica de Euler-Poincaré, que es un carácter topológico. Pero notamos que la única superficie de Riemann que satisface que su primera clase de Chern es 0 son las que tienen género. No, perdón. Este debería ser género 1. Aquí me equivoqué, este es 2G. Entonces, la única que satisface que su primera clase de Chern es 0 es el toro. Entonces, el toro es una variedad de Calabi-Yau. Pero como ya lo hicimos y todos lo intentamos hacer en algún momento de la vida, si yo calculo la métrica del toro considerado por parametrización o como una subvariedad encajada, la curvatura de Ricci no necesariamente da 0. Pero es por eso que les digo que el teorema de Calabi-Yau es teorema de existencia. O sea, no me dice cómo construir las cosas. Nada más me dice que ahí está. Entonces voy a utilizar la definición de Weyl, porque encontramos diferentes definiciones como la de Griffiths, que pedía un poco más, pero
Weil nada más me dice que una superficie K3 es compacta, compleja, sin singularidades y con primera clase de Chern. Como ya les dije, calcular la primera clase de Chern puede no ser trivial, pero encontramos que la primera clase de Chern lo podemos ver como un homomorfismo de grupos, que va del primer grupo de cohomología con coeficientes en la gavilla multiplicativa de funciones holomorfas, en el segundo grupo de cohomología con coeficientes en los enteros. Entonces, lo que proponemos es que basta pedir que la primera clase de Chern de mi variedad, digo que el primer grupo de cohomología en mi variedad con coeficientes en la gavilla multiplicativa sea el grupo trivial. Y aquí esta es una proposición bastante fuerte, porque si yo tengo que, si una variedad algebraica es K3, entonces X, su analitificación también es K3. ¿Sí ven por qué, más o menos? Miguel. Sí, sí, o sea, porque nos está hablando sobre tal cual mapear como los grupos de cohomología, ¿no? Ajá, porque el primer grupo de cohomología con coeficientes en la gavilla multiplicativa de la algebraica es de alguna manera igual que el grupo de cohomología, el primer grupo de cohomología de la analítica. Entonces, pues la primera clase de Chern, para empezar, es un invariante topológico, entonces, bueno. Pero de esta manera, si uno es trivial, el otro también es trivial, y ya, con basto Joaquín, todo esto para... Ah, para esta prueba de esta proposición, ¿qué cosa de la superficie K3 nos ayuda? O sea, o podríamos decir que cualquier variedad algebraica con primer clase de Chern nula implica que su analitificación también tendrá primer clase de Chern nula. sí, lo que requieres es que no tenga singularidades. Eso es importante. La compacidad y la complejidad también. Porque si tú tienes singularidades, tú no puedes aplicar Gaga. Ah, claro, claro. Ajá, entonces Gaga es el que me da este isomorfismo del primer grupo de cohomología, digamos, analítico y del primer grupo de cohomología algebraico. Entonces, sin Gaga no puedes aplicar eso. Y Gaga pide que sea complejo y compacto y sin singularidades. Entonces, básicamente lo que te está diciendo la definición de Weil te ayuda a probar esta pequeña proposición. ¿Sí? Ok, bueno, salvo el asunto dimensional tal vez, ¿no? De que aquí pues pedimos que sea superficie. Ajá. Sí, bueno, pero eso, que sea una superficie compleja, me dice que tiene 4 dimensiones reales. O sea, incluso si piensas Sí, que podríamos pensar que es una superficie real y el segundo grupo de cohomología sigue existiendo, o sea, no es nulo. sí. Entonces, quizás podríamos pedirle que H1 de M sea igual 0, o sea, si pedimos igual que sea 0, pues ya lo mandaríamos trivialmente, de la misma manera. Pero o sea, piensa en el diamante de Hodge y la superficie que tiene primer grupo de cohomología nula es el toro. Entonces, pues sí podrías pensarlo como una superficie real, pero pues compleja. Luego, el diamante de Hodge, el arreglo que tiene de esta manera, dice las dimensiones de los grupos de cohomología de... Oh, no. Me dice que mi conexión de internet es inestable. Ah, ya. No te preocupes. Mi grupo 0 de cohomología tiene esta dimensión. Mi primer grupo de cohomología va a tener la suma de estas dimensiones. El segundo va a tener la suma de estas 3 dimensiones, etc. Y para calcularlo,
Primero, por definición, vamos a tener que estos dos H10 y H01 van a ser 0 y 0. Luego, por dualidad de Poincaré, vamos a tener que H21 y H12 van a ser 0. Y como la variedad es, podemos probar que las variedades son conexas. Entonces, el primer número es 1, dualidad de Poincaré me da el 1 de aquí abajo. Y donde se pone feo es para calcular el... perdón. Joaquín, Para calcular... ¿Mande? Joaquín, tengo una pregunta. ¿Qué es Ajá. eso de dualidad de Poincaré? La dualidad de Poincaré me relaciona números de Betti. Entonces me dice que si yo tengo, imagina que tienes una variedad compacta, es importante la compacidad. Ya lo había platicado con Miguel porque si no, no se cumple. Entonces, el teorema como tal, llamado dualidad de Poincaré, me hace una relación entre grupos de cohomología y grupos de homología sobre la misma variedad. Pero por la compacidad me dice que estos me dicen y Perdón, no te oí bien. ¿Puedes repetir eso último? sí, me dice la dualidad de Poincaré, digamos la versión que yo estoy utilizando, me dice que el número, digamos, késimo, piensa en H10 más H01, va a ser igual al número de Betti en n menos késimo, o sea, H21 más H12. Por eso digamos que esas reflexiones a lo largo del eje horizontal me van a dar, resulta que son iguales estos dos numeritos de acá. Ahora me dice cómo conservar los números de Betti. Ok. Que son iguales dos números distintos de Betti. Ok, Y vale. Gracias. al final, para demostrar que, para calcular estos dos números, Griffiths toma como un hecho que este número es 1 y este número es 1, o sea, H20 y H02, y dice, bueno, voy a utilizar Riemann-Roch, que ese teorema está bastante atascado, pero voy a utilizar Riemann-Roch y me va a dar que este número de aquí va a ser 20. Entonces eso está bastante interesante, en mi opinión, que mi primer y último grupo de cohomología, mi 0º, perdón, y último grupo de cohomología tengan una dimensión, que tenga dos grupos de cohomología triviales, pero que tenga uno de rango 22. Eso sí está bastante extraño. Pero ahorita, como vamos a ver, nos va a servir un poco para la clasificación. En particular, yo voy a considerar que una retícula es un par ordenado, donde L es un R módulo. Piénsenlo como si fuera un espacio vectorial, pero en vez de expandido sobre un campo, expandido sobre un anillo. Y esto es estos corchetes es un producto interno. Entonces voy a definir un producto interno en mis grupos de cohomología. En el segundo grupo de cohomología, como H2, yo tengo una superficie S con coeficientes en C, lo voy a definir con esta regla de correspondencia. Es decir, la clase correspondiente a COP, la clase correspondiente a beta, era alfa y beta, es igual a la integral sobre toda mi superficie de alfa cuña beta. Y la primera afirmación es que obviamente este producto COP está bien definido. La demostración se da por definición de alfa, de la clase de alfa, y por el teorema de Stokes. Y también es bilineal, es simétrico, pero no es positivo definido. No necesariamente es positivo definido. Y bueno, para que no quede como muy al aire, de todas maneras creo que esto queda un poco extraño. Pero les voy a presentar este ejemplo, que es la cuártica de Fermat. Para esto yo voy a definir un polinomio en mi anillo de polinomios con coeficientes en los complejos, como x cuarta más y cuarta más z cuarta más w cuarta. Entonces, notamos que como es un polinomio de grado 4, vive en CP3, está encajado en CP3.
Entonces, lo que yo voy a afirmar es que es una superficie K3. Como les dije, no voy a, para evitar calcular grupos de cohomología algebraicos, como es no singular, voy a utilizar Gaga y me voy a ir a la analitificación. De esta manera, en la analitificación es una variedad de Kela, es compacta y además es no singular. Y finalmente utilizo el teorema del hiperplano de Lifshitz, que me dice que me da una noción de isomorfismo entre el primer grupo de cohomología de BF y el primer grupo de cohomología de CP3. Pero resulta que el primer grupo de cohomología de mi plano, de mi espacio complejo proyectivo, es trivial. Entonces, su primera clase de Chern es 0. Por tanto, la primera clase de Chern de mi BF es 0 y de esa manera BF es una superficie de K3. Ajá. Entonces, bueno, les voy a mencionar. El problema de clasificación, yo voy a decir que los objetos son equivalentes o indistinguibles si existe una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, si yo tengo que A y B son indistinguibles, si A está relacionado con B. Mis equivalencias van a estar dadas por isomorfismos. En mis espacios topológicos, los isomorfismos son homeomorfismos. No hay que confundirlo con isomorfismo de grupo, sino lo voy a tratar como en un panorama más general. Entonces, en los espacios topológicos son homeomorfismos, en las variedades diferenciables difeomorfismos, biolomorfismos y funciones birracionales. Y si yo tengo que A está relacionado con B en una categoría C, entonces, y hay un funtor de mi categoría C en mi categoría D, entonces en esa categoría, bajo el funtor, o sea, f de A, va a ser equivalente a f de B. Y esa demostración es bastante sencilla porque los funtores me mandan isomorfismos en isomorfismos. El inverso, sin embargo, no es cierto. Por ejemplo, si yo tengo mi S1, el círculo unitario, la circunferencia unitaria, y R2 perforada en el origen, resulta que sus primeros grupos de homotopía, su grupo fundamental, son iguales, que es Z, ¿no? Con la suma. Pero eso no es cierto pero los dos conjuntos, S1 y R2 sin el origen, no son homeomorfos. Los puedes deformar para que uno sea el otro y el otro está encajado en uno, pero no son homomorfos y de ahí voy a partir para hablar de, bueno, ese es como el punto de partida del problema de clasificación. ¿Qué condiciones tengo que ponerle a los funtores o pensemos a los objetos en la otra categoría? Pensemos en la categoría D, para que los objetos en la categoría C sean equivalentes. Entonces, ya les voy a hablar otra vez del viejo confiable, el caso del toro que todos conocemos y queremos. Y la clasificación topológica está dada completamente por la característica de Euler-Poincaré. Entonces ahí, digamos, ya no hay tanto problema. Y si dos superficies compactas son homeomorfas, entonces son difeomorfas. Esto es, obviamente, en el sentido diferenciable. No es cierto en el sentido complejo, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, si yo tengo dos retículas generadoras, ¿se acuerdan que les dije que iba a generar dos retículas con 1 y con tau? Y con 1 y tau prima. Entonces, las retículas son iguales si solo si existe una A en mi grupo especial lineal, tal que puedo escribir a tau prima de esta manera, como a tau más B entre C tau más D. De esta manera, el espacio modular del toro, que ya conocemos, es H módulo PSL, donde PSL es SL módulo más menos la identidad. Y son todos los complejos, tales que su módulo es mayor o igual que 1 y su parte real es mayor o igual que menos un medio y mayor o igual que menos un medio y menor o igual que un medio. Lo podemos ver
Ay, me quedó muy pequeño. Pero lo podemos ver como este espacio de acá. ¿A qué me refiero con que este es el espacio modular? Yo los módulos siempre los agarro en mi plano superior. O sea que siempre tienen parte imaginaria positiva. Entonces, si yo me agarro un módulo por acá, yo puedo encontrar una transformación en PSL de tal manera que me lo traiga hasta esta franja de acá. Bueno, esto obviamente se va hasta el infinito, pero encontrarlo de tal manera que me lo traiga a un punto en esta franja. Y estas dos líneas están identificadas con la línea opuesta del otro lado. Entonces, quiero que noten que la primera clasificación, que es la clasificación topológica, fue dada por la característica de Euler-Poincaré, que está en términos de los números de Betti. Por eso es importante estudiar cohomología al estudiar superficies o variedades de Calavilla o en general. Se puede estudiar desde el punto de vista de la teoría de Teichmüller, donde también se clasifican métricas, estructuras complejas y otras tantas cosas interesantes por ahí. Pero el primer teorema de Torelli, que le voy a llamar el Torelli original, establece la clasificación nuevamente estudiando los grupos de cohomología. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer con las superficies K3. Entonces, por Gaga, yo puedo decir que toda superficie K3 algebraica es una superficie analítica. Y los siguientes tres teoremas son teoremitas bueno, no teoremitas, son bastante complicados. Son tres teoremas de Kodaira, que me dice que si S es una deformación de una superficie S0, entonces S y S0 son difeomorfas. Y me dice el teorema importante de Kodaira es que K3, toda superficie K3 es una deformación de una cuártica en CP3. Y simplemente si son deformaciones, pues son difeomorfas. Y como el difeomorfismo es la relación de equivalencia dada por difeomorfismo, pues es de equivalencia, entonces cualesquiera dos superficies K3 son difeomorfas entre sí. Entonces, en el caso de geometría diferencial real, yo ya clasifiqué mis variedades, pero pues obviamente yo no quiero estar nada más con la clasificación de geometría real, sino quiero establecer un poco quiero hacer más fina esta clasificación. Para esto, voy a introducir antes los teoremas de Torelli, que, pues, como les digo, es con la motivación de hacer esta clasificación un poco más fuerte. Entonces voy a hacer una retícula lambda, creo que no es el mejor nombre considerando el caso del toro, pero le voy a pedir que tenga rango 22 como un grupo abeliano que satisfaga estas pequeñas condiciones, que el determinante de la matriz de Gram, que está definida sus entradas están definidas de esta manera, tenga determinante más menos 1, que tenga una asignatura 319 y que el producto interno de X con X sea igual a 0. Normalmente suelen escoger que sea 3 veces H en mi plano superior y menos E8, que los físicos están acostumbrados a utilizar este grupillo. Entonces, una superficie K3 puede decir que es marcada si existe una isometría phi que va de H2 del segundo grupo de cohomología de mi superficie con coeficientes en los enteros a mi retícula. La isometría obviamente la estoy pensando como si fuera una isometría de álgebra lineal o de geometría. O sea que me respete las medidas. Joaquín, Ajá. bueno, es que lo del rango como que se me hace que tiene algo que ver con la cohomología de las superficies, pero la asignatura no veo por qué piden esa particularmente. Sí, está bastante, o sea, el rango obviamente, como dices, voy a regresar, está dada porque aquí tengo, El aquí 22. tengo 22, ajá, 1 más 20 más 1. La asignatura es un poco más, bueno, es menos trivial,
Estuve buscando, sí estuve desde la primera vez que vi este resultado y todos me decían, bueno, es que puedes demostrar que cualquier superficie, bueno, que cualquier grupo de cohomología de una superficie K3 es isomorfo a este, en particular a este, por eso les digo que usualmente se utiliza. Pero tal vez tenga que ver con las formas, o sea, como que las formas al momento de integrarlas me salgan algún menos, al reordenarlas o algo así me salga algún menos, pero eso sí te lo debo. Lo voy a Vale, investigar un poco más. vale, gracias. Entonces, los últimos dos teoremas de Torelli que les voy a presentar son el teorema de Shapiro-Shafarevich y Burns-Rapoport, que me dice que si una superficie S es marcada, si está, bueno, bien, una superficie S marcada está determinada por sus periodos, que eso tiene que ver con las integrales sobre algunas trayectorias cerradas. Pero lo voy a comparar, esto es para superficies algebraicas, superficies K3 algebraicas. Y el teorema para superficies K3 analíticas de Burns-Rapoport me dice que si yo tengo este isomorfismo phi asterisco que va del segundo grupo de cohomología sobre una superficie al segundo grupo de cohomología sobre otra, tal que en la extensión en C preserva la descomposición de Hodge que les expliqué al principio, me manda conos en conos y divisores en ciclos, entonces phi asterisco es inducido por un único isomorfismo. Esto es que si mi phi asterisco cumple estas tres condiciones, mis dos variedades son isomorfas analíticamente. Y pues eso es es un teorema bastante fuerte, pero nos damos cuenta que la clasificación algebraica es menos restrictiva que la analítica. O sea que la facilidad de construir variedades analíticas a partir de variedades algebraicas, así como yo le hice y me agarré y la convertí en una analítica y dije, bueno, pues ya escala, la voy a perder al momento de querer clasificarlas. Entonces, como que pierdes de un lado, ganas del otro. Y finalmente, bueno, la Yo, Joaquín, distinción... una pregunta. Ajá, sí, Omar. ¿Qué quiere decir en el primer teorema que la superficie sea marcada? Es esta cosilla, voy a decir que es marcada, esa es marcada. Ok. Si existe esta isometría. Vale, gracias. Sí. Y hay varios resultados, y es una cosa que me explicó mi asesor, es que sí depende de la superficie, de qué superficie K3 estés utilizando. Igual estaba leyendo un articulito en el que compactificaban SO32, bueno, la cuerda asociada a SO32 en una K3 y hacían la hipótesis que podrías, que era similar, o sea, los resultados eran similares, si compactabas E8 cruce 8 en una superficie K3 distinta. Esto, no sé si tú lo vas a hablar, Miguel, más adelante, o alguien vaya a hablar un poco de esto, pero pues es una de las razones por las que es importante clasificarlas, ver cuántas tenemos, cuáles son, qué estructuras tienen. Entonces, para esto, pues necesitamos obviamente más herramientas de geometría algebraica, porque o sea, las últimas dos condiciones en el teorema de Burns-Rapoport son bastante oscuras para mí todavía. Y pues con esto podríamos profundizar un poco el entendimiento. Incluso podríamos extenderlo tal vez a variedades de Calavilla o de dimensión mayor. Y sería todo. Muchas gracias, Joaquín, por esta muy buena plática, muy ilustrativa. La verdad sí me interesaría mucho eso de ver cómo una clasificación más fina podría afectar la fenomenología de cuerdas, porque uno se va con la finta de que en el sentido diferencial todas las K3 son lo mismo, entonces uno podría pensar tal vez ingenuamente que cualquier compactificación sobre una K3, sea cual sea, te debería dar
lo mismo y puede ser que con esta clasificación fina uno aprenda que no es cierto. Sí, sí, justo eso. Bueno, no lo pensé, digamos, tan profundamente con lo de la fenomenología y esas cosas de cuerdas, pero por lo que nos han estado exponiendo Saúl y Alex, que he Ujú. visto que, por ejemplo, el módulo del toro se utiliza para entender, ¿no? Los grupos de simetrías, así. Entonces, pues tendría simplemente sentido que en el caso de las KT sea similar, o sea que entender un poco más la clasificación, la teoría, todo lo que hay atrás de ellas pueda ayudar a entender un poco mejor estas compactificaciones. Sí, estaría muy bueno ver qué resultados habría en la física provenientes de esta clasificación nueva. Sí. Sí. No sé si alguien más tenga otras preguntas o comentarios. Hola, yo tengo unas preguntas. Mis preguntas son un poco básicas porque pues yo no sé teoría de cuerdas, ¿no? Sé como algunas cosas, pero tengo todavía muchas dudas. Y pues me gustaría saber estas variedades de Calabi-Yau y estas superficies K3, ¿qué representan en el sistema físico? O sea, ¿son las variedades sobre las cuales está el espacio de configuraciones o las variedades del espacio fase o es como estas variedades representan las simetrías del sistema o qué son? Yo lo que he entendido, corríjanme si me equivoco, es que los sistemas, digamos, físicos en teorías de cuerdas, para que sean consistentes, te piden 10 dimensiones, 11 o 26. Entonces, para que la teoría tenga una representación, digamos, que nosotros podamos entender, nosotros vivimos en 4 dimensiones y los experimentos y todo lo que hacemos son 4 dimensiones. Entonces, para poder entender esta teoría, deciden compactificar superficies, pues son compactos, y de esta manera hacerlo tan pequeño como quieran para que, digamos, las dimensiones que nosotros experimentemos sean acordes a las dimensiones de la teoría de cuerdas. Más o menos algo así he entendido. No sé Ah, si resuelve un poco la duda. sí, muchas gracias. También tengo una pregunta aparte. No sé si ustedes en las variedades que han estudiado han considerado algunos elementos extra como puncturas, términos de borde o no sé, el número de genuses o no sé cómo se diga, que tengan sus variedades. No sé si estos elementos los hayan estudiado como para añadirle elementos extra a las variedades y si representan algo físicamente. Pues yo no me he metido tanto como tal en la geometría o sea, más variedades afuera de ellas, porque pues ahorita el trabajo de tesis es Calabi-Yau, ¿no? La cerrámica que utilicé, fibras, bueno, lo puse un poco, ¿dónde estaba? Bueno, en el toro, por ejemplo, Ajá. estoy trabajando con género 1 y ya no Ah, me interesa pues muchas cosas más. En casos más de dimensiones mayor, pues yo que haya visto no se consideran tanto estos aspectos, digamos, clásicos. Nos interesa que la primera clase de Chern sea nula porque sabemos que es Ricci plano y ya no, o sea, es como la relación. Y bueno, el grupo de holonomía y otras tantas cosas, pero como bueno, yo no he visto, no sé, Miguel Ángel si me puede corregir, que utilicen aspectos topológicos o aspectos clásicos de curvas y superficies para estudiar estas variedades, o para que los utilicen directamente en cuerdas. Pues un poquito sí en las Calabi-Yaus, justamente
pues todo, o sea, las Calabi-Yau en cuerdas surgen por querer preservar supersimetría y justo tiene que ver con el grupo de holonomía con el que tú estés trabajando. Entonces, pues por ahí sí que es bastante más útil un tratamiento como topológico, como el que presentó Joaquín para la clasificación del toro, ¿no? Que es todo en términos de característica de Euler, justamente en ese lado de cuidar que no haya anomalías y el número de familias que esperas obtener al compactificar. Todo eso tiene que ver con topología, Ah, con la órale. característica de Euler, sí. Sí, es cierto, porque, pues, por ejemplo, el primer grupo de holonomía, que es el grupo fundamental, si no me equivoco, pues te Ajá, sí. define tu variedad, ¿no? Homotopía, ¿no? Ay, sí, perdón, homotopía, sí, gracias. Te define tu variedad en el sentido de que Ujú. te dice como cuántos agujeros tiene, cómo es, porque es un invariante topológico, entonces dices, mira, pues tiene tantos y tantos. Entonces, me imagino que por eso es importante, ¿no? Sí, eso sí es bastante importante para el aspecto fenomenológico, ¿no? Cuando uno quiere obtener modelitos que sí tengan algo que ver con nuestra realidad, pues sí hay que fijarse en la topología de las dimensiones extra. Ah, ok, ok. Va, gracias. Y tengo Sí, por otra nada. pregunta. Sí, adelante. Adelante. Es que, bueno, son así como preguntas bastante como sencillas, porque tú que estás estudiando variedades complejas y, y variedades algebraicas, decías que tenías una topología de Zarinsky para estas variedades algebraicas que pues no cumple Hausdorff, ¿no? O sea, no es una topología Hausdorff. ¿Y Ajá. cuál es la diferencia, pues, fundamental entre estudiar unas variedades diferenciables o unas variedades algebraicas? O sea, ¿obtienes resultados diferentes? ¿Obtienes más resultados o menos resultados? ¿O hay algunos que coinciden? Pues yo lo pienso de la siguiente manera. Mientras más propiedades tenga tu espacio topológico en general, o puede ser más restrictivo o puede ser más, más general. O sea, no tiene mucho sentido lo que dije, pero más o menos lo veo así. Por Mm, ejemplo, mis variedades diferenciables, como dije, yo pido que sean segundo numerables y que cumplan Hausdorff. Si cumplen, bueno, y aparte con los homeomorfismos locales, resulta que mi variedad es para compacta. Entonces, si es para compacta y yo tengo Hausdorff, entonces mi variedad es T4. Y como es T4 y es segundo numerable, es metrizable. Entonces, pues eso me ayuda bastante. Por el mm, otro lado, no es cierto que esto se satisfaga, esta línea de pensamiento se satisfaga en las variedades con topología de Zariski. La topología de Zariski es muchísimo más restrictiva, pero también puedes pensarla como que da de tener algunas cosas interesantes ahí mismo. O sea, por ejemplo, las funciones continuas entre dos variedades algebraicas son funciones birracionales. Entonces, pues eso, digamos, no está eso, a diferencia de los otros casos, pues es un poco más sencillo, ¿no? De estudiar. Otra cosa es que puedes estudiar conexidad de esa manera y puedes estudiarlo desde otro punto de vista que es irreducibilidad. No sé si lo dije bien. Que si una variedad es un espacio topológico es irreducible, entonces es conexo. Entonces ahí ya tienes un poco más de información acerca de la variedad y te permite este concepto de irreducibilidad, tú lo puedes estudiar utilizando los ideales en tu variedad. Entonces, si tus ideales cumplen ciertas condiciones, puedes decir que tu variedad algebraica es una variedad irreducible. mm, Entonces, yo creo que han de tener ventajas los dos puntos de vista, pero, por ejemplo, cuando hice la demostración de la K3, espera, de la K3 acá, yo dije, bueno, pues es que no voy a empezar a trabajar con grupos de cohomología.
Incluso le pregunté a mi profesor de geometría algebraica que dónde podía ver como una referencia sencilla de, de cómo estudiar cohomología en variedades algebraicas, y me dijo que era demasiado desastre. O sea, que si podría utilizar a Gaga. Me dijo, utiliza Gaga y ya. O sea, si puedes, te libras de ese problema. Mm, Entonces, yo creo que ambos tienen sus ventajas. Tal vez algunos son más restrictivas que otros, y pues mis variedades diferenciables son metrizables, entonces siento que eso está también bastante bonito a comparación de las variedades algebraicas. ujú. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien Joaquín, más tiene? pregunta Ajá, más. sí. Sí, yo. Dale, Omar. Dale. Me pareció muy interesante lo que mencionaba sobre que una compactificación en CO32 resultaba ser equivalente de cierta forma, me imagino, geométricamente, en algún sentido que nos has platicado, con una en la E8. No sé si te llegaste a enterar de más detalles sobre si quizá incluso al nivel que platicaba Miguel, el espectro, por ejemplo, era equivalente. Mm, Bueno, Omar, sabes que yo no hago mucho cuerdas. Eh, lo que yo ayer estaba revisando este articulito, y iniciaba diciendo que ya se habían hecho estudios, ¿no? De cómo compactificar E8 cruce 8 y cómo compactificar SO32. Y decía, bueno, pues eso es lo que me interesa porque los compactificaban en superficies K3. Pero lo que conjeturaba, o lo que alguien más conjeturó, es que podría agarrarme dos superficies distintas, dos K3 distintas, y compactificar cada una de las teorías en ellas para que dieran los mismos resultados. Eso es lo que yo entendí del articulito, y trabajaban a partir de ahí, o sea, suponiendo que esta hipótesis era cierta. Entonces, ha de haber algo más ahí de fondo que tal vez Miguel pueda explicar un poco mejor que yo con mi poca experiencia, pero no sé si por ahí más o menos respondí o resolví algo. Sí, gracias. O sea, suena bien, pero pienso que es como tomar el camino contrario al que tú estás agarrando. Más bien partir de que ver que los resultados sean los mismos y entonces ver si eso puede darte una clasificación, ¿no? Ajá. Contrario a que tú estás poniéndote a analizar con detalle pues, toda la matemática que hay acá. Sí, justo es el motivo de la clasificación, digamos, que les interese a los físicos. Sí, No, sí. bueno, tendría que todavía decir nos interese, Ujú. para eh, justo como el mismo problema del toro, que siempre nos mencionan acerca del módulo y los grupos y todo eso. Pues sería interesante entender distintas superficies K3 y ver cómo influyen justo en la fenomenología y lo que ustedes estudien. Sí, sí. Gracias, Joaquín. Sí, con gusto. ¿Otra duda? No sé si haya más preguntas. Parece que no. Sí, creo que a todos les quedó lo demás muy claro, Joaquín. Ok, qué bueno. Vale. Sí, yo creo que que pues aquí cerramos la sesión. Aquí cerramos la sesión de preguntas y pues Va. muchas gracias a todos por asistir y por su participación. Gracias, Joaquín, por tu muy buena charla sobre la clasificación algebraica de estas superficies tan curiosas. Y pues Gracias, Miguel. los esperamos la semana que viene para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias por asistir. Dale, gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Nos vemos.